a grabar un poco para que me quede en OneDrive la, la grabación y a partir de allí pueda hacer la respectiva transcripción, ¿no? Lo que corresponde a una forma y de metodología específica, ¿no? Como pueden ver allá en pantalla, va a ser un guión de entrevistas a partir de este proyecto que sabemos que está confiado en nuestras manos, la sistematización de la experiencia vivida. Ya ustedes tienen algún recuento, ¿verdad? En unos informes previos que han realizado y que nosotros nos hemos dado la tarea de revisar, ¿no? Pero nos toca a nosotros hacer como el compendio general del proyecto, de la recuperación de la experiencia y desde una mirada más cualitativa, por supuesto, recuperar la experiencia es a partir de la vivencia de quienes lo ejecutan, ¿no? Por allí podemos entrelazar un poco quizás lo fenomenológico también, pero no es el camino metodológico a seguir preciso de la sistematización de experiencias, sino que más bien deviene de la experiencia misma, de los significados mismos que ustedes pueden ofrecernos en relación a la aplicación del proyecto. Entonces, bien, en este encuentro, una pequeña agenda que podemos cumplir, ¿verdad? Primero, bienvenida y oración, la bienvenida efectuada ya desde la primera lámina, y una oración porque, bueno, somos fe y alegría, ¿verdad? Y no puede dejar de ser de otra manera. Como punto número dos, veremos un video reflexión, un video corto relacionado con la inteligencia artificial y que tiene también su toque chistoso, ¿no? Entonces, un poco mirar eso y hacer eco del video que nos sirva como preámbulo a este encuentro, ¿no? Quise agregar como estos dos elementos para que no fuera simplemente reunirnos, responder las preguntas y bueno, chao, no nos hemos visto más, sino que más bien seguir en la misma línea de fe y alegría en relación a este tipo de encuentros, ¿no? Luego la sesión de preguntas y respuestas, que quizás será lo más largo, ¿verdad? Considerando que hay respuestas para cada uno de los roles, tal como ya mencioné, docente, referente país y directivo, ese es el orden, y están pautadas 5 preguntas para cada uno de los actores. Y por supuesto, como punto 4, cierre y despedida del encuentro. Vamos a iniciar con esa oración. Es una oración de San Ignacio de Loyola. Bien sabemos que San Ignacio, bueno, fue el fundador de la Compañía de Jesús y Fe y Alegría nació desde un sacerdote jesuita, ¿no? Entonces, por supuesto, nuestra espiritualidad en el movimiento se fundamenta en San Ignacio de Loyola, ¿no? Algunos elementos, ¿no? Desde el punto de vista de esta dimensión espiritual. Me gustaría que alguno de ustedes, bueno, tome la palabra y pueda leer la oración, entregando, por supuesto, a Papá Dios este encuentro. Si alguien puede tomar la palabra, le agradezco. Bueno, tomo la palabra. Adelante. Bueno, toma, Señor, recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo lo que tengo y todo lo que poseo. Tú me lo diste todo, Señor. Yo te lo devuelvo todo. Haz con él lo que quieras, según te plazca. Dame tu amor y tu gracia, porque con esto tengo todo lo que necesito. Bueno, muy bien. Con esta oración donde evidenciamos cómo San Ignacio le entregaba a Papá Dios todo lo que le dio. Recordemos que San Ignacio era rico de cuna y bueno, todo lo que tenía lo entregó a Papá Dios para seguir su camino. De la misma manera, quizás eso que se nos ha confiado a nosotros en el movimiento, ¿no? Desde el rol que cumplimos cada uno, como también ponerlo a disposición de Dios, que Él sea el que guíe esta reunión, que Él sea el que coloque las palabras adecuadas en nuestros labios para que nos podamos interactuar y bueno, que el producto generado final, que es la sistematización, sea con gran éxito. Así que este encuentro, esta reunión, la dejamos en manos de Dios. Vamos ahora a pasar a mirar un video, el video que ya les mencioné en la agenda, ¿no? Un video jocoso, si se quiere, ¿no? Y nos va a dejar una enseñanza. Quizás puede mirarse desde múltiples perspectivas la enseñanza que nos puede dejar el video. Va a depender desde nuestra propia postura, pero mi intención es que lo miremos y hagamos eco de él. Me comentan por favor si logran ver la pantalla donde está abierto YouTube para que puedan ver el Sí, video.
Vemos Déjenme, la pantalla de YouTube. ya va, perdón. Lo dejé de compartir, ya lo vuelvo a compartir porque quería verificar que el sonido esté activo. Em, ok, bien, voy a dar play para que disfrutemos del video. Mira, Ia, todo esto es la naturaleza. Naturaleza. Eso que está por allá es una mariposa, mira. Mariposa. No, mariposa. Mariposa. Mira qué guapa, tiene 4 alas coloridas y una lengua en forma de pitillo para beber néctar. ¡Uy, que se escapa! Espera que te la pillo. ¿Qué haces, loco? ¡La mataste! Así se queda quieta. Ay, Ia, te falta calle. Mira, Ia, esto es improvisar. Una tarde con los pies descalzos sobre la arena. Ahora tú. Improvisar. No, eso no es tuyo, eso ya está escrito. Que te salga del Cora, así. Ahora tú. Improvisar. No, pero ¿por qué robas? El objetivo no era emocionarse. Esta música emociona. Ay, Ia, te falta calle. Muy bien, y ahora le agregas una pizca de sal. Perfecto. ¿Cuántos miligramos? No, sin medir ni nada. Algo que tú consideres, así al ojo. ¿Cuántos gramos son al ojo? Lo que te dé la gana, Ia. Al tuntún. Si te queda simple o salado, aprendes para la próxima vez. Dale, echa. Entendido. ¿Qué haces? Sal al ojo queda simple. Aprendo para la próxima vez. Ay, te falta mucha calle a ti. Mira, Ia, esto es un chiste. Pregunta uno, oye, ¿por qué estás hablando con esa zapatilla? Dice, porque pone Converse. Ahora dime un chiste tú. Mamá, en el colegio me llaman humano. Dice, hijo, te llaman humano porque lo eres. Ja, 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 ja. Eso no tiene gracia. Es gracioso porque... No. Si tienes que explicarlo, no es chiste. Mira, no sé si tú eres mal estudiante o yo mal profesor, pero definitivamente no estoy listo para enseñarte nada. Me voy a hacer un sudoku o algo. Bye. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Si te gusta lo que ves. Bueno, muy bien. Allí tienen ese video que sí tiene bastante elementos de donde poder hacer una reflexión en relación a la inteligencia artificial. Así que bueno, le doy el pase a alguno de ustedes que quieran hacer eco del video, quizás qué fue lo que más le llamó la atención y cómo lo podemos trasladar a nuestros contextos educativos también. Adelante el que desee. No sé si quieren empiece. Adelante. Está activado mi Dale. micrófono. Adelante. Es un video muy familiar porque la mayoría de las veces la uso con los chicos y me parece que es algo como para iniciarlos con respecto a la inteligencia artificial, ya que ellos piensan que la IA nos soluciona todo prácticamente y no es así. Entonces ya como marcar ya un eje de que la IA ayuda, acompaña, pero es un porcentaje de todo el trabajo que se hace, tanto para dentro del aula como para también la vida cotidiana. Eh, ya con este video ya se le puede adentrar por ejemplo, que el arte o la creatividad o la ética también es parte de la humanidad todavía. Sí, dudo mucho que sea parte de la inteligencia artificial en algún momento, por más intuitiva que sea la inteligencia. Y me parece que es un video que asienta muchas áreas, en la cual da muchas partes para reflexionar, sí, pero también tiene como un mensaje secreto, de eso de que te falta mucha calle IA. Sí, le falta mucho, pero también es una herramienta que, que hace crecer mucho a las personas, que no solamente facilita, sino que también profesionalizan en el caso de los docentes. No, muy bien. Usted comenzaba su intervención diciendo que, bueno, el video era un poco familiar. De hecho, yo lo pensé en el momento cuando seleccioné
El video yo dije, capaz, como han implementado el proyecto de IA, bueno, se habrán encontrado con el video por allí. Yo también lo he utilizado con mis participantes cuando les ofrezco un taller sobre inteligencia artificial, porque, bueno, lo considero bastante importante por lo que ya la profe refería, ¿no? La inteligencia artificial es una poderosa herramienta que puede potenciar nuestro trabajo al 100, ¿no? Pero cómo utilizarlo de la manera más adecuada posible. Y que bueno, que el tinte humano no puede dejar de ser. Pero bien, ¿quién más quiere aportar algo para que entonces avancemos? Voy yo Adelante, si les profesor. parece. Bueno, a mí, bueno, la primera vez que veo el video y me quedó resonando esto también, te falta calle. Y ahí a lo que se me viene, lo que me resuena, te falta calle, hay un poco de cómo aprende el humano y de alguna manera cómo aprende la IA y esta diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, donde el humano aprende con todos los sentidos. Por ejemplo, cuando está la mariposa, describe ahí cuando aparece la mariposa. Y bueno, la inteligencia artificial, para que sea una herramienta y esté a disposición del hombre, me parece que necesita que se le dé instrucciones con claridad. Ahí en un momento decía lo de las pizcas de sal y necesitaba como mucha más precisión la inteligencia artificial a qué se refería con una pizca. El cerebro de alguna manera que representa al humano hablaba además de la experiencia de cómo fue aprendiendo de los aciertos y los errores. Y que me parece que ahí está la diferencia con lo que es la inteligencia artificial, que va aprendiendo en base a la información o a los datos que nosotros le vamos proporcionando, y cuando más preciso es, mejor va a ser el resultado que te puede dar, en este caso, la inteligencia artificial. Entonces me quedó resonando eso, te falta calle, que había como un mensaje de fondo, y yo lo asociaba a esto en la forma de aprender y de enseñar también, trayendo a la educación, que tiene la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Bueno, sí, precisamente la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje grande sobre todo, ¿verdad? Esto que nos referimos, que ya algunos son multimodales, otros no, este, están siendo entrenados por nosotros, ¿no? Como en la medida que interactuamos día a día con las plataformas, eh, ellas se van adaptando a nuestras peticiones, a nuestro pedido, ¿no? Fíjense que, bueno, en algún momento yo le presté a alguien mi cuenta de Gemini, y cuando le solicitó no sé, algún elemento, lo direccionaba hacia geografía porque es mi área, ¿no? Mi área de incidencia. Entonces, claro, está entrenada, por supuesto, con lo que yo le voy solicitando. Y así me ha ocurrido cuando lo utilizo específicamente para un tema. Copilot recientemente lo he utilizado para unas cartillas de ecología integral. Entonces ahora le pido cualquier cosa y me lo relaciona con ecología integral. Entonces, cómo la inteligencia artificial está siendo potenciada por nosotros mismos, ¿no? Y eso de le falta calle es precisamente ese tinte humano que se lo damos, somos nosotros. Realmente yo le decía a los participantes anteriores de Ecuador que nada, uno abre un modelo de inteligencia artificial y hacemos quizás ahorita el ejercicio, ¿verdad? Y allí se queda estático, no hace nada hasta tanto yo no le dé la instrucción. Entonces, ¿cómo aprovechar esa potencialidad que todavía tenemos como humanos para utilizar el recurso, pero sin perder la dimensión humana, ¿no? Que es la que nos tiene que diferenciar? Y yo creo que en ese punto exacto es donde está la labor docente. Nosotros, en cualquier contexto, país en el que nos encontremos, nosotros somos, creo que, una pieza clave para poder generar esta transición tecnológica en la que nos encontramos, eh, hacia un escenario educativo donde el joven, el chamo, lo puede utilizar con sentido, con ética y con responsabilidad. Y eso, bueno, deviene la importancia de proyectos como los que ustedes han puesto en práctica en sus respectivas localidades y su respectivo país. Bien, muchas gracias entonces por la intervención.
Vamos a comenzar ahora con el foco central de la reunión, que tiene que ver con esta entrevista, estas preguntas-respuestas, e iniciamos con los docentes, que en este caso es la profesora Mayra y el profesor Javier. Me permiten un momento que tengo aquí algún problemilla. Ok. Muy bien. Entonces, sí me gustaría que mirando las preguntas que tenemos en pantalla, son 5 preguntas que permiten describir la experiencia desde la perspectiva docente. Bueno, vayan respondiendo a cada una. No sé, me lo pueden comentar ustedes si la dinámica es, van respondiendo la pregunta uno, por ejemplo, los dos, la pregunta 2, los dos, o en su defecto, cada quien por separado hace su respectiva apreciación. Ustedes me comentan cómo lo quieren hacer para que, bueno, avancemos en eso. Sí, me parece que podríamos empezar con la 1 y respondemos los dos. Bueno, perfecto. Entonces, adelante. Vamos a iniciar con la pregunta número 1, que dice así. ¿Cómo describiría la experiencia vivida durante la implementación del proyecto en su aula o área disciplinar? Entonces, bien, le Eh, agradezco que mientras van interviniendo, ¿verdad? Den su nombre y apellido, esto es para efectos de la transcripción, y den su respuesta. bueno, eh, mi nombre es Mayra Alejandra Cubilla y con respecto a la pregunta número 1, mi experiencia la describiría como todo un desafío porque fue algo que recién se empezaba a implementar y a la vez era todo un nuevo horizonte para los chicos, porque si bien lo conocían, no las conocían las herramientas que se empezaban a utilizar dentro de la sociedad más que nada, estaban en total desconocimiento con respecto a la utilización dentro del aula. Entonces, abrir este panorama para ellos fue un abanico de oportunidades, no solamente para el área de TIC, que es el área donde yo desarrollé uno de los proyectos, sino también para las demás áreas con respecto a la asimilación y significatividad de cada contenido conceptual que se pudo abordar dentro del proyecto. Al tener esta experiencia, también agilizó muchas otras habilidades, como por ejemplo la comprensión textual, el cálculo, que no solamente ameritaba a la acción de copiar y pegar, como suelen hacer la mayoría, sino que también se trabajaba el análisis de la respuesta de la inteligencia artificial, si realmente era lo que nosotros necesitábamos o podríamos adecuar según las necesidades dentro de lo que era el marco del proyecto. Muy bien, estimada profe Mayra, muchas gracias. Profesor Javier. Bien, bueno, me llamo Javier Daza, soy profe de informática en el Centro Educativo Fe y Alegría del barrio Solidaridad, de Salta. La experiencia fue una experiencia nueva, muy buena, fructífera para todas las áreas, ¿sí? Especialmente en mis materias que es diseño multimedial y oficinas 2. Justamente nos brindó muchas herramientas y un asistente, ¿sí? Porque así se ve la inteligencia como un asistente que nos ayudó y potenció otras actividades o en otros trabajos, proyectos que se realicen acá en la institución. Fue, la verdad, también un desafío, ¿sí? Porque si bien los chicos ya tienen nociones, saben utilizarlas, pero por ahí la parte de una manera más ética, que es lo que es sesgos algorítmicos, ¿sí? Le gustó mucho a los chicos trabajar y ver cómo la IA hoy en día replica, ¿sí? Estos sesgos. Pero bueno, también nos ayudó muchísimo en lo que es generar y crear contenido multimedia. Así que fue una herramienta que potenció en muchas actividades, muchas tareas. Fue una experiencia muy buena. Oh, qué bueno. Me surge una pregunta, ¿no? Que no está dentro de la lista, ¿no? Porque ambos docentes, bueno, creo que son del área de informática, es lo que noto. Ahora, el proyecto solo se implementó, profesor Luis, se implementó solamente con profesores de informática o estuvieron inmersos profesores de otras áreas. Mira, Ramón, creo que lo que fue sucediendo en cada uno de los centros, la experiencia es que en cada escuela, en cada centro, los profes del área
fueron quienes lideraron más los procesos. De Ok. hecho, en términos concretos, haciendo el acompañamiento a la formación, el proceso formativo en la primera etapa, viendo estadísticamente, eran quienes terminaban primero los módulos, iban más a tiempo, ¿no? Estaban mucho más en su propio ámbito, digamos, y fueron también grandes apoyos, entiendo, para cada equipo directivo para poder liderar los procesos y llevar la centralidad quizás de las actividades, porque dentro de cada comunidad no trabajamos con todos los cursos, ¿no? Con todos los grupos de toda la secundaria, sino como con algunos en específico como beneficiarios, y justo estaban ambas asignaturas en cada centro como parte del esquema. Lo que no implicó que esto fuera como ampliándose, ¿no? Así que sí hubo participación de otros docentes de otras áreas, pero el protagonismo y liderazgo sobre todo lo llevaron Mayra, Javier y otros colegas, sobre todo en Solidaridad, que fue un poco más abierto, entiendo. Mayra, también vi que en el proceso de Corrientes fue quien estuvo liderando más el proceso y como apoyo a la gestión de la experiencia de Vicente. No, muy bien, eso quizás tiene que ser así, ¿verdad? Los docentes de informática tendrán un poco más de camino recorrido en relación con la IA, ¿no? Y les toca, ¿verdad? Les toca estar en esa actualización. Pero ahora, profe Mayra, pregunto, eh, en el proceso de la implementación hubo de parte de docentes no de informática, sino de otras áreas, como a ver, esas preguntas que le generaban dudas o esos aspectos de la inteligencia artificial, es decir, llegaban a usted para solventar esas debilidades o para preguntarle, mire, ¿cómo utilizo Suno, por ejemplo? ¿Cómo utilizo Copilot, por ejemplo? Hubo esa interacción con otros docentes de otras áreas. Sí, sí, específicamente con el área de historia, con el área Ok, de economía, también de lengua y literatura, y también matemática. Si bien en cuarto año, en mi caso, mi proyecto no lo trabajé con matemática, pero sí con historia y con lengua, em, fueron algunos que los que venían a preguntar. Obviamente que yo trataba de explicarlos, porque como no tenemos un tiempo en sí sincrónico de encuentros, sino es los 5 o 10 minutos que nos reencontramos, porque vamos cambiando de horario de vez en cuando, nos encontramos así en el recreo o en el cambio de horario, era más presencial la explicación que vía mensaje en este caso. El WhatsApp no lo utilizábamos tanto para la formación, sino más bien el mostrar personalmente de cómo se utilizaban las aplicaciones. Pero yo siempre recomendaba y le decía, tienen que sentarse y hacer, porque de otra forma sí, yo les voy a explicar claro. 30 veces, pero no van a entender hasta que ustedes se empiecen a familiarizar con el entorno y también empezar a experimentar también otras cuestiones de que por ahí uno en la explicación se les escapa y dice, ah, mira, podía hacer esto en lugar de esto. También tenía mucho que ver las necesidades de cada docente en esa aplicación. Bien, muy bien, gracias, profe Mayra. Profe Javier, en su caso, ¿hubo docentes de otras áreas que se acercaban a usted para preguntarle el manejo de alguna IA? Sí, sí, acá en Fe, Alegría, Solidaridad. Sí, igualmente la capacitación la hicieron profes, por ejemplo, del área de inglés, el área de química, pero también al momento, por ejemplo, nosotros tenemos una instancia de evaluación que es interdisciplinaria, trabajamos con profesores de geografía y de matemática, eh, y justamente querían sumar esta herramienta nueva que es la IA para crear un contenido audiovisual a fin de mostrar resultados. Por ejemplo, nosotros trabajamos lo que es la violencia de género. Entonces generamos y distintas imágenes para después sumarlo a un video o a un folleto, donde justamente lo transversal es este tema, ¿sí? La violencia de género, y por medio de estas herramientas logramos crear un contenido nuevo. Bueno, muy bien, sí, yo creo que la incursión de la inteligencia artificial en los contextos educativos nos invita a repensar el corpus epistemológico quizás de las didácticas específicas. Yo ando en eso, ¿no? Como viendo cómo conectar la enseñanza de la geografía desde la inteligencia artificial, ¿no? Quizás mirándolo desde el punto de vista de creación en tiempo real de mapas. Bueno, por allí estamos, ¿no?
Entonces, la segunda pregunta, estimados profes, ¿qué momentos o situaciones les resultaron más significativos a nivel personal y a nivel profesional? Y me gustaría aquí resaltar quizás ambas dimensiones muy relevantes, pero quizás como a nivel personal, ¿cómo se sintieron? ¿Cuál fue el nivel de satisfacción, el nivel de entrega? ¿Cuáles fueron esas emociones que fueron surgiendo al paso de la implementación del proyecto? Entonces, quizás seguimos en el mismo orden. Primero la profesora Mayra, luego el profe Javier. Bueno, está bien, perfecto. Los momentos y situaciones a nivel personal los viví con respecto a la formación y la experiencia más que nada de poder trabajar en un proyecto tan grande con mi corta experiencia, pero a la vez también satisfactorio porque no solamente me sentí que devolví algo que la institución educativa me había dado en su momento, sino que también pude colaborar con el profesionalismo de mis compañeros y mis colegas en cuanto a la utilización y al entendimiento de cómo funciona esta aplicación o este entorno nuevo en el mundo educativo, porque la verdad que muchos le tenían miedo al principio cuando fue la propuesta inicial de, por ejemplo, empezar a planificar o empezar a introducir en las diferentes secuencias, lo que es la implementación, ya causaba un poco de molestia en tener que implementar la tecnología y ahora como que se veían de nuevo inundados de otro nuevo desafío y se preguntaban, ¿y cómo hacíamos? ¿Y cómo? No quiero que se confunda con un significado como de heroísmo, sino más allá de poder dejar una semillita en cada uno de mis colegas, de poder haber ayudado en este sentido de entendimiento más que nada. Y de facilitadora también de muchas cuestiones que por ahí surgían durante el ciclo lectivo en cuanto a la utilización o también en la ética, porque era como el miedo de decir, ay, pero ¿será que estoy haciendo bien o será que está bien esto de pedirle a alguien más que haga tal cosa por mí? Y traer esa calma, decir, sí, para eso es, para que vos puedas tener más tiempo para otras cuestiones de, por ejemplo, tener que corregir y después si tenés que corregir, te ayudo a, por ejemplo, pedir un trabajo práctico y también utilizar la IA para generar una grilla evaluativa para que vos puedas corregir mucho más rápido. Entonces, todas esas cuestiones a mí como que me dejaron una enseñanza mucho más allá de lo que fue el deber en sí, sino más ser muchísimo más solidario dentro de lo profesional. Y con respecto a lo profesional, sí me quiero orientar más a los alumnos porque vi mucho más entusiasmo en ellos que en otros años. Por ahí la utilización de la tecnología era como que venía ya, ¿cómo es? Un periodo acostumbrado ya de sí o sí, en TIC tenemos que usar esto. Entonces, ya que se enseñe con otro paradigma y que se enseñe no solamente dentro del aula, sino también afuera, de que pueden hacer esto, em, la verdad que me dejó muchísima enseñanza dentro de lo personal y profesional, pero a la vez también recargada de querer, de hambre, de más. No, muy bien, gracias, profe Mayra. Precisamente mirar la inteligencia artificial como potenciadora de procesos, ¿no? Yo creo que todos caímos como en ese dilema, ahí, pero voy a dejar que la inteligencia artificial me haga, ¿no? Pero no es que lo haga, es que tomes lo que te dio y lo adaptes primero al contexto, al área, quizás al propio, las propias dimensiones del aula, ¿no? Porque indiscutiblemente la inteligencia artificial ofrece infinidades de estrategias, por ejemplo, si lo miramos desde la planificación, pero es mirar como si el aula me permite implementar esa estrategia, ¿no? Pero bueno, bien, muchas gracias. Profesor Javier, adelante. Bien. Momentos bastante que marcaron, por así decirlo, en este proyecto fue más que nada
al comienzo de saber que voy a participar en una formación así, tener esa adrenalina de saber que esto hay que implementarlo en educación, una herramienta tan nueva, fue algo que me marcó bastante, ¿sí? Tenía esa duda de saber cómo lo aplico, cómo lo utilizo, pero a lo largo que se transitó esta formación, fuimos dándole un sentido, ¿sí? Para poder aplicarlo en las propuestas que tenemos nosotros. Y acá justamente viene de la mano esto de la parte profesional, ¿sí? Lograr que se pueda hacer esa aplicación eh, en nuestras propuestas, llevarlo adelante, ver cómo los chicos se sentían más contentos de saber que estamos sumando estas herramientas a las clases y saber que justamente nos podían por ahí ahorrar un tiempo en para hacer otras actividades o por ahí mejorar o profesionalizar más. ¿Sí? En mi caso, pues me gustó la experiencia que tuve el año pasado en diseño porque los chicos pudieron realizar todo un sitio web potenciando por ahí algunos emprendimientos que tienen los mismos estudiantes y que llegaba a tener una mirada muy profesional ese sitio web, ¿sí? Como gracias a esta herramienta se potenció esto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ambos. Vamos a continuar entonces la tercera pregunta. ¿Qué problemáticas del contexto se abordaron a través de los proyectos o actividades con IA? Sabemos, por supuesto, que nuestros estudiantes viven en algunos contextos específicos, sobre todo por donde se ubican las escuelas de fe y alegría. Bueno, pasa en Venezuela, supongo que también en otros países. Entonces, ¿qué realidades de ese contexto eh, o problemáticas se pudieron atender a partir del uso de la IA desde una perspectiva pedagógica? Seguimos en el mismo orden, profesora Mayra, adelante. Bueno, en mi caso, una de las problemáticas que estaban indagando en este contexto era la parte de desarrollar competencias. La competencia digital era algo que estaba un poco abandonado dentro de lo que era las otras áreas también, y mediante el uso de la IA se pudo experimentar otras formas de adaptarse no solamente al contenido, sino también a la necesidad del alumno. Proveer de diferentes herramientas para el estudio ayuda mucho con este objetivo del proyecto, y también trabajar transversalmente con otros docentes ayuda también mucho en el caso de los alumnos de Fe y Alegría, eh, de Corrientes, en tratar de como mantener una misma línea en el eje transversal, y también poder mantener una sincronía con los trabajos y los proyectos, porque por ahí una de las problemáticas que teníamos en ese momento de tratar de elaborar un objetivo con respecto tanto institucional como para el alumno y su entorno era la deserción escolar o el abandono que estábamos transitando, y el ausentismo. Y en este caso, al ver los alumnos que podían trabajar oportunamente, en este caso, con varios proyectos y no uno cada materia, se les abrió el panorama también, y bueno, se los vio motivados en ese sentido, y el aprendizaje no solamente fue motivador, sino también divertido, porque empezaron a gamificar ellos mismos sus propios juegos con respecto a la teoría, y dentro de lo que se vieron los resultados, fue una actividad con un buen formato, y también la explicación de ellos en los procesos, en ese sentido se notaba mucho la reflexión con respecto a la aplicación pedagógica y la aplicación de la misma herramienta. Bueno, muy bien. Gracias, estimada profe. Profe Javier, su turno. Con respecto a las problemáticas del contexto acá local, se trabajó lo que es el acceso a la tecnología. Por ahí en una minoría pueden o cuentan con algún dispositivo y bueno, desde la institución se brindó que los chicos puedan tener esa experiencia de poder trabajar, utilizar otras inteligencia artificial, el manipular incluso los dispositivos móviles que llegaron acá a la institución
y cómo éstas trabajan y se pueden aplicar en diferentes áreas o en diferentes actividades para, como lo repito por ahí, esto de profesionalizar más un sitio web, cómo lograr un mejor video, cómo lograr realizar un video desde cero o presentaciones. Desde esa manera se trabajó justamente en el acceso a la tecnología. Muchísimas gracias, profe Javier. Bueno, avanzamos a la cuarta pregunta, ¿no? Y creo que es fundamental, sobre todo con lo relativo a la filosofía del movimiento. Entonces, para usted, ¿cómo la incorporación de la inteligencia artificial fortalece la propuesta educativa de Fe y Alegría? Considerando, por supuesto, que la filosofía de Fe y Alegría apunta hacia los contextos más vulnerables, las personas que tienen menos acceso a recursos y cómo a partir de allí ofrecer una educación integral orientada sobre todo en el aprendizaje dialógico, el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, cómo a partir de todos esos elementos que son parte de un mismo marco normativo de Fe y Alegría, cómo se pudo potenciar o cómo la inteligencia artificial ha podido potenciar esos procesos en la implementación del proyecto. Así que les escucho en el mismo orden. Bueno, con respecto a la incorporación de inteligencia, fortalece siempre y cuando se sepa utilizarla, ¿no? Porque no hay que caer en el sesgo de dejar que la inteligencia haga todo, sino que tratar de fortalecer esta parte profesional. Y ahí quiero hacer hincapié en lo que dijo el compañero Javier de los dispositivos móviles. Cuando llegaron fue una oportunidad también para muchos chicos porque si bien estamos insertos en un aula donde pensamos que todos tienen un celular y no es así, en nuestro caso había dispositivos tecnológicos como computadoras o netbooks y me pareció que la parte de la utilización del celular eh, por parte como un fortalecimiento educativo, los chicos lo vieron como algo, aparte de tener la oportunidad de trabajar con un celular dentro de esta institución o en un espacio áulico, esto de ver el celular no solamente como una conexión con redes sociales o conexión con los jueguitos online que están inmersos prácticamente en su mundo, sino más bien también verlo como otro tipo de herramientas y no siempre era la notebook, la netbook y también hacerles entender de que el celular no está solamente para eso, sino hay otros tipos de herramientas que están como para ayudarlos a hacer, ayudarlos a crecer como alumnos y también esta estandarización de la experiencia, porque hay veces que nosotros nos encontrábamos que, no, profe, me robaron el celular, no, pasó esto el fin de se me rompió y que ellos tengan todos esta oportunidad en el mismo momento, eh, fue bastante fructífero dentro de todos los proyectos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Profe Javier, adelante. Bueno, la IA fortalece justamente de muchas maneras la formación que se brinda desde Fe y Alegría. Justamente hoy pensar en la IA es un asistente para nosotros. Por ende, al ser un asistente se puede personalizar, por ejemplo, al ritmo de aprendizaje de cada uno, se puede amoldar. Entonces, si nosotros brindamos esa formación que los chicos puedan trabajar y utilizarla de manera ética, la IA, va a ser un asistente que los va a ayudar a lo largo de su trayectoria educativa, ¿sí? Y de nivel secundario, superior, y por ende esto le va a brindar otras oportunidades a lo largo de su vida, ¿sí? Lograr recibirse de una carrera de nivel superior, terciaria, universitaria, lograr ingresar a un ambiente laboral, eh, donde también justamente esta herramienta son demandadas hoy en día. Sí, claro, claro, profe. Yo creo que el punto ético es indispensable en cuanto al uso de la inteligencia artificial, como ya referíamos hace rato, ¿no? No es tomar lo que me dé exactamente, sino cómo contextualizarlo a lo que yo voy necesitando, ¿no? En este caso, a nosotros como docentes y cómo eso transferirlo a los jóvenes, ¿no? Más allá de utilizar el teléfono para juegos,
cómo enseñarlos, por ejemplo, a crear un juego gamificado a partir de Gemini, ¿no? Que se puede perfectamente realizar. Entonces, son muchas potencialidades que nos brinda la inteligencia artificial, que pueden precisamente seguir potenciando estos elementos filosóficos y epistemológicos que son parte de Fe y Alegría. Bueno, ya la última pregunta para cerrar. ¿Qué aprendizaje destacaría usted como docente? Es decir, ¿qué aprendizaje fundamental le dejó usted como docente y en los estudiantes precisamente a partir de la experiencia? Quizás destacar el más preciso, el más puntual, el más evidente, tanto de ustedes como docentes y de lo que pudieron observar en sus estudiantes. Adelante, profesora Mayra. Bueno, dentro del aprendizaje que destacaría, eh, más allá de la organización del tiempo y espacio que logramos como un equilibrio con todos los profes de poder trabajar de manera transversal, ya que hacer un proyecto de tan magnitud lleva tiempo, y también lleva un poquito más de voluntad, que si bien no es una formación que a la mayoría de los docentes como que tendrían la obligación de hacerla. Esta voluntad de mis colegas, más que nada, quiero destacar porque fue una de los aprendizajes que me llevo de poder sentirme cómoda, de sentirme en un ambiente de entusiasmo, porque el todos los días tener una cuestión que responder o todos los días ayudar, pasar por un aula y preguntar cómo van, o qué hicieron, o entre el ir y venir de un profe y otro, compartir así esa charlita de, bueno, ¿qué trabajaron hoy? Y bueno, yo sigo con esto, ay, profe, no entiendo tal cosa. Bueno, dale, yo te explico, te dejo, te mando un audio cómo tenés que hacer o te mando un videito. El compañerismo es una de las cosas que me llevo y que quiero destacar dentro de este aprendizaje. Y con Buenísimo. respecto a los estudiantes, vuelvo a recalcar el entusiasmo. Yo vengo trabajando en Fe y Alegría, este es mi tercer año, y cada vez veo chicos mucho más entusiasmados en la utilización de las diferentes propuestas que nosotros damos. Y me parece que tendríamos que seguir con esta línea porque no solamente ganan experiencia, sino también ganan formación, ya que si bien en la orientación de economía, que es la de Fe, Alegría, Corrientes, em, tenemos TIC hasta cuarto año, ya en quinto ya lamentablemente tengo que soltarle las manos, pero yo siempre digo, yo sigo acompañándoles, estoy hablando con los profes por ahí, y yo insisto para que se siga trabajando con diferentes propuestas, con los profes que suelo intercambiar ideas, pero es el acompañamiento constante para no perder este entusiasmo, porque ellos la verdad que se sienten no solamente con una gran oportunidad, sino también se sienten muy acompañados, se sienten que no están solos dentro de lo que es el sistema y también que puedan vivir ciertas experiencias como hacer una propuesta de feria o de charla o que venga alguien de la institución o tener unos nuevos móviles, por ejemplo, para ellos eh, es un montón. Les llena prácticamente, en mi caso, la tarde, porque en la mañana está otra profe. Van y hoy cómo vamos a hacer y ahora que fue el periodo el inicio de las clases, ya estaban entusiasmados, ya querían hacer algo con la computadora, querían hacer algo con el celular, porque ya sabían años anteriores cómo ya se venía trabajando. No, qué bueno, muy bien, gracias, profe. Profesor Javier, adelante. Bien, creo que los aprendizajes fueron múltiples, pero me gustaría destacar que a partir de la implementación de la IA, el trabajo colaborativo entre los formadores de la institución aumentó mucho más. Por ejemplo, estaba bueno por ahí escuchar en la sala de profe, en los recreos, cómo los profes iban recomendando una IA. Esta IA, profe, te sirve para hacer una historieta, la otra para generar videos, por ahí para generar imágenes,
no, esta está buena porque te cita de la teoría donde está sacando la IA. Entonces, se fluía mucho más la charla. Y esto obviamente repercute en las clases de distintas áreas. Pero también me gustó una situación, bueno, nosotros yo como doy oficinas 2, los chicos de cuarto año tienen una experiencia laboral donde capacitan a sus compañeros más chiquitos de séptimo grado, también de Fe y Alegría, y cómo hasta ellos se animaron a sumar esto de la IA, y era lindo ver justamente voces tan jóvenes compartiendo su experiencia, compartiendo cómo se debe trabajar con la IA, qué cuidados hay que tener, ¿sí? Con respecto a la información que por ahí uno puede compartir. Así que, pero experiencia muy buena, muy buena y muchos aprendizajes. Bueno, muy bien, qué bueno. Me alegra escuchar todos sus aportes. En relación a lo que ya comentaba el profe Javier, sí me surge como la inquietud, ¿cuáles fueron esas inteligencias artificiales que más se utilizaron, ¿no? Eh, Quizás una de las más comunes, Gemini, Copilot, pero más allá de esas, ¿cuáles se utilizaron en sus instituciones? En mi caso, DeepSeek fue una de las DeepSeek. aplicaciones, Muy bien. sí, de inteligencia artificial. Ok, esa fue una de las que más utilizaron, una Una de las que inteligencia. más se utilizaban, sí. Ah, ok, perfecto. Y en el caso del profe Javier, Bueno, acá en Salta se ocupó, bueno, Gemini, ok, UChat, Leonardo IA, ok, ChatGPT, muy bien. fueron varias. No, muy bien. Bueno, para aquí, para el caso venezolano no podemos utilizar ChatGPT, está bloqueado en mi país, pero bueno, hay otras opciones como esta que mencionó la profe, Dixit, Kimi, creo que está también dando bastante de qué hablar. Y recientemente me enteré, para ustedes profesores de informática, Xiaomi lanzó un modelo también 4.2 Pro, algo potente. Ayer lo estuve probando. Sería bueno que también lo prueben ustedes. Bueno, gracias, estimados Excelente. docentes, por las respuestas. Agradecido de verdad por darse el tiempo para eso. Bueno, les dejo la libertad si quieren permanecer en la reunión o se quieren retirar por alguna otra responsabilidad, lo pueden hacer. Ahora, bueno, es el paso con el referente país. Y bueno, tenemos aquí las preguntas, profesor Luis. Entonces quizás establecemos la misma dinámica, profe, ¿le parece? Vamos leyendo las preguntas y usted va haciendo su respectiva respuesta. Estas preguntas están pensadas precisamente desde su rol como referente país y como encargado, quizás acompañante de la implementación del proceso en las instituciones de Argentina. Entonces, la primera de ellas, ¿cuál fue la motivación principal para impulsar este proyecto de inteligencia artificial, específicamente en el contexto de Fe y Alegría? Bueno, Ramón, mira, hay como una coyuntura bastante particular en este sentido, ¿no? Ya hay algo de los elementos de lo que compartieron anteriormente Mayra y Javier de la situación de contexto en términos de las dificultades de acceso, principalmente hoy en esto de la brecha digital, que era algo que también como organización nos habíamos planteado y seguimos sosteniendo como un objetivo estratégico de la organización en general, ¿no? Preguntarnos y reflexionar sobre esta educación para el siglo XXI, que plan global, ¿no? Hacia abajo, digámoslo de alguna manera, ¿no? Desde la UNESCO hacia acá, hacia nosotros, nosotras, hay una línea en ese desarrollo, el desarrollo de competencias, como venimos trabajando a nivel de enfoque complementario desde una mirada de la educación popular, de competencias para la vida, no solo centrada en las competencias para el trabajo y el empleo, pero que también están en esa convergencia. Veíamos esto que comentaba Mayra, ¿no? De alguna forma las competencias digitales venían siendo un elemento donde se redoblaba la brecha, ¿no? En términos del acceso, de las condiciones de conectividad también de nuestros centros educativos. Y uno de los motivos fue poder trabajar, ¿no? En este reto que nosotros venimos asumiendo, ¿no? Intentando reducir esa brecha desde la formación y propuestas de acompañamiento a toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, equipos directivos, en el uso de herramientas colaborativas. Y en ese sentido, cuando nos presentan el proyecto allá en el 2024,
que fue más o menos en métrica de tiempo donde comenzamos realmente, ¿no? Vicente fue parte de esa consulta, Sonia como directora del otro centro en Salta, también ver si estaban dispuestos ellas como de una experiencia piloto. Otra motivación grande es también haber visto cómo en el tiempo mucha de la inversión en dispositivos, en tecnología, en equipamiento, en conectividad, que esperábamos que pudiese renovar un poco la práctica de enseñanza o las prácticas de enseñanza en los centros educativos, no necesariamente estaban alcanzando el impacto que pensábamos, ¿no? O que esperábamos y proyectábamos en términos de inversión y de apuesta y de formación. Y la coyuntura hoy por hoy de la inteligencia artificial como tal, que creo haberlo dicho en el conversatorio que ustedes también participaron, ha tenido un nivel de disrupción en la vida cotidiana que ha acelerado quizás transformaciones que la escuela como dispositivo no social venía incluso resistiendo, a diferencia de otros ámbitos como el trabajo, como la familia, ¿no? Los transportes, en fin, hay un montón. Esto que muestra el video, ¿no? Que nos mostraste al principio, muchas cosas de la vida cotidiana que no son precisamente las que están ahí planteadas, vienen revolucionadas con tecnología y que la escuela seguía manteniendo un enfoque más cercano a la época, a la última etapa de revolución industrial, digámoslo así, ¿no? Entonces creo que todos esos elementos nos fueron ayudando un poco a pensar por qué participar de este proyecto también, ¿no? Y hacer ese discernimiento y tener una experiencia piloto con estos dos centros para poder ver cómo se desarrollaba tanto la formación a los docentes, la implementación de esta transferencia, digamos, de aprendizaje, de conocimiento, el desarrollo de habilidades en el estudiantado y desde aquí tomar decisiones de cómo continuar escalando esto en el país, ¿no? Seguir ampliando la oferta desde la propia experiencia. Y que eso Bueno, muy bien. es nuestra motivación principal, ¿no? La coyuntura de todos estos elementos. Bueno, muy bien. Entonces dejé tu rol ya la segunda pregunta, ¿no? Y traigo quizás sobre la mesa de nuevo lo que ya decía la profesora Mayra, de ese miedo, ¿no? Que se tenía sobre, oye, mira, no estamos utilizando correctamente, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? No estamos utilizando correctamente PowerPoint y ahora tenemos que utilizar inteligencia artificial. Bueno, nos tocó, ¿verdad? Sobre todo tras la pandemia, nos tocó, a ver, hacernos expertos, si se quiere, de algunas herramientas que nos permitieran el continuo educativo. Entonces, bueno, cada quien se fue por su lado, aprendió Meet, aprendió de Zoom, aprendió cómo utilizar pizarras virtuales, pero de la nada, de la noche a la mañana, ahora está la inteligencia artificial generativa. Considerando, por supuesto, que la inteligencia artificial la tenemos como inteligencia desde hace bastante tiempo, pero como inteligencia artificial generativa es muy reciente. Entonces sale ChatGPT, eso, un desafío. Entonces precisamente esa pregunta va como por allí, ¿no? En medio de ese desafío, en medio de esa incertidumbre de que, oye, no he aprendido tanto tecnología, ahora voy con la IA. ¿De qué manera ustedes, o tú específicamente como referente país, promoviste la participación de los docentes, directivos y estudiantes en el impulso de este proyecto en los respectivos centros? Un poco, creo como la principal estrategia siempre viene inspirada en los principios de nuestra organización, ¿no? De nuestro movimiento, desde lo dialógico, por decirlo así, ¿no? Traer este gran desafío de implementar un proyecto como traía Mayra, ¿no? De gran envergadura, donde vemos muchos países en juego, y desde ahí ir escalando esta dinámica de red desde un diálogo participativo, consultivo, un poco traía atrás, ¿no? Las preguntas que en el 24 recibieron los directores de cada uno de los centros para dar el ok, avanzar en la formulación, después retomar esto, es como la principal estrategia en términos más filosóficos, digámoslo así, ¿no? Después, en términos prácticos, fuimos generando espacios de trabajo lo más cercanos posibles, con videollamadas y también con comunicación por correo y WhatsApp. Generamos una comunidad dentro de WhatsApp como para favorecer también la circulación y estimular la participación entre pares, sobre todo durante la etapa
del curso formativo que atravesamos en la escuela, ¿no? Es como creo que ese fue el momento más interactivo y de más empuje, digamos, desde mi rol a la participación. Pero después esto tuvo dinamismo y posibilidades pues, en la corresponsabilidad que fuimos asumiendo del proyecto, ¿no? Tanto de Vicente como rector del nivel secundario en Corrientes, como de Sonia y también otras personas del equipo directivo que participó de Salta junto a los docentes. Ya en la promoción directa de la participación activa de los estudiantes no puedo decir que tuve algún rol más directo, porque ya era más en una tercera línea, por decirlo así, de ayudar a pensar junto a los docentes, el equipo directivo, en las mesas de trabajo que fuimos generando, pero la verdad que el liderazgo que demostraron los cuerpos docentes y los equipos directivos en cómo se desenvolvía el proyecto en cada uno de sus territorios escolares, eh, nada, fue como un camino de poder también mirar ese desarrollo de autonomía y jugar en el medio en esto de las corresponsabilidades, de hasta dónde el control, hasta dónde la autonomía, para también poder dar espacio a que la experiencia de cada territorio emergiera, ¿no? Y en ese sentido lo que fueron también transmitiendo me parece que como aprendizajes de ellos, de ella, de él como docente y lo que fuimos transmitiendo también en la recopilación de la evaluación, esto, el trabajo colaborativo en línea, el trabajo entre pares, el poder como problematizar mucho más la práctica, más que dar por hecho las cosas como siempre se han hecho, ¿no? Ha sido uno de los grandes logros y esa participación ha estado bien distribuida en términos de responsabilidades. Así que un poco Bueno, por ahí. no, muchísimas gracias. Usted mencionaba sobre la formación previa a los docentes y ya lo había leído por allí en los documentos, ¿no? Hay inclusive algunas evidencias en esa carpeta. Y Ecuador me refirió que esa formación fue virtual, ¿no? Creo Así que es, a través de la plataforma de la Federación Internacional de FIA. Me así es. gustaría saber si ustedes fue ese mismo proceso, eh, si la virtualidad ustedes la entrecruzaron con la presencialidad, cuánto tiempo duró esa formación y quizás cómo vio usted a los docentes en ese escenario, ¿no? ¿Le sirvió la formación para efectos de lo que iban a implementar a posterior? ¿Sintió, vamos, desafíos de parte de ellos? ¿Se sintieron, o más bien se sintieron motivados para la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Cómo fue ese proceso? En mi percepción es un poco de todo lo que mencionaste recién, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, si no me equivoco, comenzamos esta formación a mediados de abril, mayo y parte de junio. Fueron 3 módulos concretamente en desarrollo mediante la plataforma de la escuela virtual, con una instancia dentro del pack, ¿no? Del programa de los 3 módulos, había una instancia, un conversatorio que tuvimos en el medio de esa formación con algunos referentes, que fue una tarde, ¿no? De forma compartida, y ahí fue muy mixto en realidad. Generamos instancias también para evaluar después de la formación cómo vivimos el proceso. Durante el tiempo estaban estos canales de comunicación, como te mencionaba, de la comunidad no de aprendizaje, sino de la comunidad dentro de WhatsApp, con distintos espacios. Espacios generales, un grupo de conversación para cada uno de los centros y ahí aparecían muchos diálogos. Encuesta de la disponibilidad. Tuvimos algunas dificultades también de docentes en términos de que se pudieran matricular, después que pudiesen tener el usuario, arrancó la formación, o sea, tuvo mucha mediación también de mi parte, como en mi rol de poder generar el enlace entre la escuela virtual y el docente específico que no podía acceder, entonces también encontrar en esto de ir a contratiempo, en ese sentido, recursos para transmitir esa información. O sea, recuerdo haber trasladado todo el primer módulo a otro tipo de documentos para que unos docentes que no tenían el acceso a la plataforma no se quedaran atrás en términos de contenido, como parte de esos mecanismos, ¿no? Después fue reflejando mucho la formación, el proceso y los diálogos internamente como este tránsito de
muchos prejuicios con respecto a la inteligencia artificial en la propia enseñanza, ¿no? Como si un docente que utiliza la inteligencia artificial estuviese siendo poco capaz de ejercer la enseñanza, por decirlo así, y el prejuicio de los estudiantes que no van a tener un uso óptimo o adecuado, sino simplemente como tratar de zafar, como se dice acá, o tratar de saltear las dificultades y copiar y pegar información para resolver las cosas sin utilizar su intelecto, ¿no? Y creo que eso fue parte de lo que se fue desmitificando a lo largo del curso. Muchos docentes no terminaron la formación. Si bien la atravesaron, no terminaron en términos de certificación. Nosotros tuvimos 22 docentes que se incorporaron, docentes y directores, directoras, no parte del equipo directivo, ¿no? Como 22 educadores, educadoras, y de eso solo la mitad culminó el curso, ¿no? Y esa mitad, que fue además como un poco azar, digámoslo así, fue como también la mitad de esa mitad estaba en un centro y la mitad de la otra mitad estaba en el otro. Entonces también hubo un equipo de base que culminó esa formación y que pudo traccionar de alguna manera la implementación del proyecto. Bueno, yo, Último ingrediente en esto, Ramón, es que en ambas comunidades fueron bastante críticas también, ¿no? Digo, aplicando ese pensamiento crítico de la formación y de su lugar de cómo retroalimentar este curso. Eh, si bien es cierto que entregan mucha información, algo de lo que transmitían las dos comunidades es que faltaba quizás elementos más concretos de herramientas específicas que pudiesen aplicar en un poco las preguntas que vos nos has hecho ahora, ¿no? Que podría como optimizarse ese curso, como ya algo más directo, pero al sí, sí, mismo claro. tiempo la nutrición de cómo de forma colaborativa todos los participantes y todas las participantes del curso fueron construyendo o fuimos construyendo un glosario de aplicaciones donde poder entrar y referir y empezar a la búsqueda. No, Así muy que bien. un poco la participación fue así. En términos del curso, quedamos de esa manera. Nos faltó, no sé si estrategia, creo que hay algo del vector tiempo, hay algo de esta sensación de la particularidad de la docencia en secundaria, que están algunas horas en nuestros centros, no tienen una carga docente como jornada, ni una media Completa. jornada completa, ni completa, como para poder hacer pie y contar con tiempos de otras maneras, ¿no? Entonces, ese vector también es algo que se va como entendiendo como una sobrecarga. Quienes terminan después lo incorporan como han transmitido los profes, ¿no? Herramientas que disponen, conocimiento con el que se enriquecen y que van multiplicando después en su propia vida con sus colegas y con el estudiantado. No, muy bien, yo le escucho y por supuesto también hago memoria de lo que vivimos aquí. Nosotros tenemos también un aula virtual anclada a la Federación Internacional, por supuesto. Y también tenemos como ese problema, docentes que no se saben matricular, docentes que hay que estar pendiente de su correo, que el correo que entregan no es el correcto. Entonces hay toda una serie de elementos que al parecer son comunes, ¿no? Que a uno lo invitan como a pensar, o sea, qué está pasando más allá del factor tiempo que usted mencionó. Eh, que capaz no han utilizado nunca un aula virtual, entonces de repente mira, te tienes que matricular aquí, pero en definitiva, nombrar esa toponimia, ¿no? Aula virtual ya la gente, oye, eso es otra cosa. Cuando realmente matricularse en un aula virtual es más fácil que hacerse un perfil en LinkedIn, por ejemplo, o en Facebook. Entonces, son cosas que uno como va mirando y va pensando y dice, bueno, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y capaz por eso existen esos cursos que ofrece la federación para ir alfabetizando, ¿no? Creo que podría ser el término en materia tecnológica, ¿no? Creo que un gran desafío y ya veo que ocurre en todos los países. Bueno, muy bien, vamos a la tercera pregunta, estimado profe, ¿no? También el fundamental para efectos de fe y alegría. ¿Cómo se integraron los principios de la educación popular, participación, contextualización, diálogo de saberes en la experiencia? Perdón, se me fue un poquito la conectividad creo, pero entiendo ahí la pregunta. Sí, aquí va la... Eh,
Creo que se le fue de nuevo la conectividad, ¿verdad? Vamos a esperar si se conecta de nuevo. Ya le escribo. Sí, yo creo que no se fue la conectividad. Hay problemas de conectividad en algunas regiones de Argentina. Sí. ¿Ustedes, Sí, ustedes utilizan internet desde Wi-Fi o internet local? nosotros, acá en particular, nosotros estamos en una provincia que se llama Corrientes, que está al norte de Argentina, en un barrio que se llama Ongay. Nosotros hace 2 años aproximadamente recién tenemos fibra óptica, es decir, Ok, internet que se distribuye a través de fibra óptica. ok, Antes había como un internet que mayoritariamente la distribución era a través de antenas eh, y bueno, si no los datos de los celulares. Hoy por hoy el barrio cuenta con una señal de fibra óptica. ok. Bueno, muy bien. Pero Muchísimas gracias. ahí volvió Luis. Llegó el profe Luis. Bueno, profe Luis, quedamos en la Sí, tercera pregunta. sí. No sé por qué me rebotó, de pronto me sacó la videollamada. Quizás se me cayó la conexión. Seguro. Em, ¿Cómo integramos los principios? Bueno, un poco creo que lo anterior, en términos de la participación, fue como ya aclarado, ¿no? Desde el momento en el que recibimos la invitación, abrimos el diálogo en una consulta más que tomar una decisión de forma vertical de la Oficina Nacional, ¿no? Desde allí fuimos haciendo este camino de invitación participativa, entendiendo que es lo que también esperamos, ¿no? Que nuestro estudiantado pueda vivir con una interés y una curiosidad genuina, el deseo de aprender. Entonces, desde ese lugar, o sea, intentamos la mayor de las veces hacer ese camino también, en términos de la invitación que hacemos a los centros y a los docentes y así como escalar en términos de estos elementos, ¿no? En términos de lo contextual, em, trabajamos en esta línea de ir construyendo en conjunto un camino que permita tanto a cada una de las comunidades ir desarrollando su propia hoja de ruta, ¿no? Este mix entre, este es el camino que tenemos que recorrer todos los países en torno al proyecto, también dar la flexibilidad para que cada centro lo pudiera contextualizar y sobre todo desde los propios marcos. Invitamos mucho a que pudieran tomar como referencia la propia vida académica que ya va sucediendo en el centro para no crear un algo más, ¿no? Sino que también pudiese quizás integrarse aspectos como la Semana de la Inteligencia Artificial, que era uno de las acciones centrales del proyecto que había que llevar adelante, ¿no? El caso de Solidaridad se integró a parte de su propuesta, que ya estas propuestas interdisciplinarias que mencionó Javier, tienen en la vida del centro un momento en el año, un momento en el que se comunican esos aprendizajes. Entonces, poder incorporar toda la experiencia del proyecto para que la Semana de la Inteligencia Artificial aconteciera en ese momento de la vida institucional fue también una decisión desde lo participativo y contextualizando el proyecto a la vida del centro, así como también en Corrientes fueron desarrollando esas particularidades. Lo mismo cuando quisieron gestionar este evento, ¿no? En Corrientes pudieron integrar incluso una charla de un experto correntino que vive en Japón, ¿no? Un docente investigador del campo de la inteligencia artificial que justo por coyuntura y seguro por algún vínculo estaba en el territorio, ¿no? Dando charlas también en la Universidad Nacional allá pudo participar y fue a nuestro centro, dio una charla a nuestros estudiantes, ¿no? Cómo en el fondo está modos de poder tomar la experiencia y hacer lo propio con lo que tenga sentido allí. Otro aspecto que integramos en esa mirada es esto que traía Mayra con respecto al acceso y los dispositivos, por ejemplo, ¿no? Dentro del proyecto habíamos destinado
fondos para adquirir equipos. Dentro de eso, justo había también fue una época de coyuntura en el país con la polémica de la presencia o no presencia de celulares adentro de las aulas, las restricciones, incluso con normativas provinciales hacia la prohibición. Y bueno, fue también ahí como poder mirar el contexto, tomar una decisión a nivel institucional y invertir en sets de equipos que pudieran favorecer con tecnología de una gama media alta para que permitiera dar también ese soporte a aplicaciones con inteligencia artificial y tener esta invitación, como traía Mayra, ¿no? De que el teléfono, lo que tienen muchas veces en sus bolsillos o que tiene al menos un equipo en cada familia, es una herramienta que tiene muchos más usos posibles y de impacto favorable para ellos como estudiantes, pero también para otras líneas de la vida. Y en ese diálogo de saberes creo que las mesas de trabajo que generamos fueron también un medio, al menos una apuesta, ¿no? A un dispositivo que permitiera circular de otro modo la organización, la gestión, los conocimientos y también la instancia que ya traía medio de base el proyecto de esta Semana de la Inteligencia Artificial, de cómo el propio estudiante que termina como apropiándose de los conocimientos que generaban los docentes, van y multiplican con la comunidad, con sus pares, con otros estudiantes, con otras docentes también, lo que han aprendido. Y cómo esto se va contagiando, ¿no? Mayra recién hablaba del cuarto año de secundaria, que es lo específico, como el público estudiantil directo del proyecto en ese centro, pero también en el reporte que hizo Vicente como director de toda la experiencia, en otros años más altos, también se utilizó inteligencia artificial, por ejemplo, vinculada a la música y al desarrollo de la identidad de la generación que terminó el año pasado en su ciclo escolar y terminó en la promoción 2025 de ese centro. Em, entonces creo que ahí en esa lógica fue sucediendo y fue el modo en el que fueron integrando, están vinculados precisamente en estos dos pilares, ¿no? De la participación y la contextualización, dando mucho criterio y diálogo nuevamente, ¿no? Muchas de las decisiones que tomaban los centros eran comunicadas y consultadas y aprobadas, ¿no? Traer de vuelta ese mismo espacio, entonces esto de la corresponsabilidad creo que fue nuestra principal eje, ¿no? Para asumir éticamente nuestras distintas posiciones en lo que queríamos que pasara. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Vamos avanzando, ¿no? La pregunta 4, ¿qué aprendizajes deja esta experiencia para futuras iniciativas de innovación educativa? Quizás no tiene que ver necesariamente en sí con uso de tecnología, sino también desde la innovación educativa en otros contextos pedagógicos, como por ejemplo las metodologías activas, ¿no? Entonces, Claro. bueno, me puede comentar un poco sobre eso. Sí, para nosotros la experiencia que tuvimos con este proyecto nos fue como otra confirmación de ir caminando de forma paulatina y progresiva la incorporación de iniciativas de forma, como yo me animo a ponerlo en estas palabras, ¿no? Con un poco de pensamiento de diseño a la base del proceso más mediano, en lo inmediato y en el mediano plazo, ¿no? Poder haber hecho un piloto de la experiencia acotado, con un grupo acotado de estudiantes, en un grupo acotado de centros, nos permite ir tomando medidas, evaluaciones de cómo va sucediendo eso, pensar en conjunto mejoras y cómo eso seguir ampliándolo de forma progresiva, ¿no? Como, no sé, a mí me viene esta imagen de una espiral que va creciendo de forma paulatina y que en esa espiral va integrando cada vez a más personas, ¿no? Y eso lo hemos comenzado a aplicar también en otros proyectos. Actualmente estamos trabajando con la iniciativa también, un proyecto vinculado a gamificación de las propuestas áulicas mediante videojuegos educativos en el nivel primario y también arrancamos un poco con la misma lógica, plantearle el piloto a 3 centros con una muestra más acotada, ver cómo eso funciona y que eso pueda escalar. Hoy por hoy, ¿qué venimos? De esta experiencia que tuvimos con este proyecto, pudimos levantar criterios que son los que hoy día también seguimos aplicando. Por ejemplo, pensar que tanto para Solidaridad, Salta, como para ONGAI, Corrientes, puedan hoy seguir pensando y proyectando hacia este 26 acciones que puedan incorporar a más estudiantes, a más docentes, ver cómo podemos replicar esta formación,
nos deja ya baches a resolver, ¿no? Cómo encontrar financiamiento para quizás adquirir más dispositivos y esta dinámica, pero también ya nos lleva a pensar a qué otros centros invitamos a que vivan esta primera parte de la experiencia, y acá ya tenemos a 2 comunidades que lo vivieron y que también pueden acompañar a esas otras comunidades en ese desarrollo. Entonces venimos ahí generando una estructura que creo que nos ayuda bastante en términos de poder ir pensando en la innovación desde un lugar esencialmente pedagógico, ¿no? Y no necesariamente como, bueno, esto voy a decirlo así, ¿no? Esta innovación educativa con una intencionalidad esencialmente pedagógica y no simplemente siguiendo una tendencia de las modas de turno, ¿no? Que de pronto aparece una cosa y otra y termina siendo como una intención de volver masivo una metodología u otra, cuando falta, sabemos que finalmente en la experiencia hay una métrica que tiene que ver con el tiempo a propósito de la inmediatez, que no hay forma que ancle, que se corporice, que se integre, que ese aprendizaje se vuelva robusto para poder empezar a resolver todo lo que queda por fuera de una formación, ¿no? Que se aprende directamente en la experiencia. Así que por ahí un poco la gestión de estas iniciativas y cómo hacerlo de forma progresiva. Bueno, muy bien, bastante amplia su respuesta, profesor, le agradezco grandemente. Y bueno, entramos a la última. ¿Cómo cree que la fe y alegría de su país deba garantizar la continuidad del uso de la inteligencia artificial en el aula desde la ética digital? Claro, en un contexto en el que ya no está de por medio el proyecto, sino que más bien, bueno, quedó quizás la semilla, cómo hacerla germinar, ¿no? A partir Ujú. precisamente de los aprendizajes obtenidos del proyecto. Sí. Yo creo que no solamente desde lo que pienso, sino de lo que me muestra la experiencia que fue aconteciendo, es que el uso de la inteligencia artificial también desde otros roles ayuda a que termine siendo utilizada finalmente en el aula, ¿no? Los equipos directivos se dieron el trabajo también de formarse y de aprender y demás, y empezar a utilizar la inteligencia artificial para generar el análisis de métricas, por ejemplo, ¿no? Y generar un informe, un reporte sintético para después nutrirlo con las otras apreciaciones y demostrar eso en el espacio concreto a su propio docente, ¿no? Va apareciendo como un mecanismo. Nosotros desde el equipo nacional también venimos incorporando una nota al pie de página de cada documento en el cual nos apoyamos de inteligencia artificial para una u otra cosa, ¿no? Y aclarando de ese documento, por ejemplo, una guía de trabajo, qué, qué es lo que le pedimos específicamente a tal agente y qué otra cosa es plena responsabilidad de las personas que estuvimos atrás. Como ir formalizando más esas prácticas, ¿no? Desde lo ético, que me parece lo más importante como ejemplo, y desde ahí seguir potenciando. Ofrecer los recursos, seguir en esta actitud de curiosidad y de exploración de contenidos, poder identificar a referentes también en los centros que están con más interés, con más experiencia, con más formación, para ir construyendo también ahí una red de personas que pueden ser referencia, ¿no? Y empezar en esta mirada redárquica de las cosas, ampliar un poco más el juego y que no todo venga como de estos mecanismos más de embudo, sino que también poder pensarlo de una forma más transversal como red educativa y de generar instancias. Nuestra aspiración más grande es seguir caminando en esta línea de la educación digital, en el uso ético de la tecnología con fines pedagógicos, como ya lo venía anunciando un poco más atrás, pero sobre todo de ir transformando en esta red de educadores y educadoras comunidades de práctica que nos permitan ir ensayando precisamente algunas innovaciones, ir encontrando algunos modelos. Desde el país también hemos hecho un portal web donde estamos intentando generar como un espacio digital que le dé soporte a la comunidad de educadores para encontrar también recursos, las mismas formaciones de la escuela virtual y empezar a generar ahí este ecosistema digital que pueda darle continuidad, no solo al uso de la inteligencia artificial, sino esta mirada de las tecnologías a favor de nuestra tarea. Sí, yo creo que por esa línea debemos seguir todas las instituciones educativas. Eh, no vivir de espalda primero a lo tecnológico, que es el tránsito que hemos
tenido que recorrer desde la llegada precisamente de estas herramientas digitales, y ahora con el uso de la inteligencia artificial pues se amplía la mirada y se amplía el desafío, ¿no? Del uso precisamente adecuado, ético desde lo digital, pensando quizás en esas normas de convivencia digital que también deben ser parte de las competencias que adquiere un docente y que debe transferir a sus estudiantes, ¿no? Y que todo eso se convierta, por supuesto, en diferentes ecosistemas digitales que permitan al docente también hacerse de esas herramientas. Yo que quizás tengo la dualidad de atender docentes, estudiantes, desde la presencialidad y desde la virtualidad, a veces considero que mis clases virtuales son mucho más dinámicas, si se quiere, porque, bueno, las herramientas nos lo permiten, ¿no? Padlet, Miro, Mentimeter nos puede ayudar a mucho al dinamismo dentro del aula sin perder el sentido pedagógico. Yo creo que por allí también va la mirada, ¿no? Porque no es solamente la inteligencia artificial en sí, la tecnología en sí, sino cuál es el sentido pedagógico, que es lo primero que debemos pensar. ¿Cuál es el fin pedagógico que persigo? Entonces, dependiendo del fin pedagógico, la herramienta que voy a utilizar o la inteligencia artificial que se vaya a utilizar en el aula. Pero bueno, Quizá un agradecido. pequeño eco del video es esto, ¿no? Sumando lo que ya dijo Mayra y Vicente en ese momento, es como traer la otra perspectiva, ¿no? Al final la IA dice, bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Sí, claro, ¿No? sí, sí, por Bueno, entonces supuesto. también es poder reconocer ahí para qué cada cosa, ¿no? En ese sentido, el aprendizaje y la experiencia como de nosotras como usuarios, usuarias, es vital para poder acompañar y guiar cualquier otra exploración, ¿no? Así que bueno, eso, no sumo nada más. Y Sí, les bueno, muy pido mil bien. disculpas porque ya tuve que pedir una pequeña ventana a otra reunión, otra colega que me está esperando desde las 4, ya no me puede esperar más. Eh, Vicente, sé que queda aquí tu momento que me gustaría mucho poder escucharlo. No sé, Ramón, si es posible después acceder a la grabación para no perderme lo que Vicente pueda compartir, que mi Sí, intención era claro. poder escuchar y estar presente a lo largo de todo este espacio, pero ya no puedo esperar más. No, más bien disculpe si le tomé parte del No, tiempo de tranquilo. otra reunión. Agradecido por sus respuestas. Por supuesto, le comparto el enlace de la reunión. Muchas Bueno, que esté gracias, muy bien. Ramón. Gracias, Muchas Mayra. gracias. Disculpa, Vicente. Ya después conversamos. Gracias, Hasta Luis. luego. Un Chao, abrazo. que estén muy bien. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces, profe Mayra, profe Vicente, que se van quedando por acá. Profe Vicente, es su turno. Entiendo que usted es el rector, ¿cierto? El director de la escuela donde labora la profesora Mayra, ¿cierto? Sí, Muy bien. correcto. Entonces, bueno, las preguntas que están allí en la diapositiva van dirigidas a su rol. Entonces, mirarlo desde allí. Quizás Sí. no desde el lugar que usted capaz fue al aula donde se estaba aplicando la experiencia y observó algunos elementos, sino más bien desde su rol, ¿no? Entonces, la primera, ¿cómo describiría la experiencia vivida por la comunidad educativa durante la implementación? Bueno, me parece que la experiencia fue todo un desafío para el Centro de Fe y Alegría acá en Corrientes, Argentina. Un desafío porque nosotros veníamos de un proceso prácticamente donde la IA irrumpió la vida en general de las personas, pero en particular las prácticas educativas. Es así que nosotros en el 2024 eh, ya resonaba entre los docentes el uso de inteligencia artificial. Decidimos dar un paso más y junto a Mayra abordar en un taller, en una reunión institucional, herramientas que tenía que ver con la inteligencia artificial. Entonces, ya por el 2025 fue, sí, el inicio del ciclo lectivo del 2025, eh, en unos talleres con todo el equipo docente se empezó a compartir herramientas para que en un principio
puedan incorporar como recursos para lo que era el diseño y la planificación de secuencias didácticas. Si bien ya el proyecto de inteligencia artificial a nivel federativo ya estaba resonando, la confirmación se dio allá por mayo, sí, marzo, abril, marzo, sí. Y la capacitación empezó en abril aproximadamente. Y ahí, bueno, ya con un equipo docente más reducido, más específico, porque tenía que ver con los destinatarios del proyecto, en este caso eran profesores del cuarto año del ciclo orientado. Se empezó a profundizar el conocimiento con la inteligencia artificial. Y creo que fue todo un desafío porque por un lado era algo nuevo que generaba mucha incertidumbre en el equipo docente, generaba también en algunos resistencia, generaba en otros miedo, entonces hubo como sentimientos encontrados ahí con la irrupción de lo que fue la inteligencia artificial, hasta que por supuesto cada uno fue experimentando esta herramienta y bueno, buscando un equilibrio entre lo que es el uso de la inteligencia artificial y la práctica propiamente del docente. Y ahí, bueno, ver que la inteligencia artificial es una herramienta, un asistente, como mencionaba hoy un profesor, que en este caso puede contribuir a mejorar los aprendizajes de los estudiantes y por la otra parte mejorar la propuesta educativa, y por supuesto que acá esto depende netamente del docente y que bueno, que repercuta en mejor enseñanza en este proceso que implica lo que es el aprendizaje. Así que la experiencia vivida fue como de sentimientos encontrados, porque por un lado veníamos con la novedad de la inteligencia artificial y por otra parte esta incertidumbre de lo desconocido. Sí, claro, profe, lo desconocido siempre va a causar incertidumbre, ¿verdad? No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y bueno, los docentes considero que a veces somos como muy sedentaristas, ¿no? Estas son las herramientas que utilizo, no puedo utilizar otras. Pero creo que la puerta tecnológica en la que vivimos hoy, esta dimensión tecnológica, nos obliga a transitar de esa didáctica tradicional a una didáctica más digitalizada. Yo sigo insistiendo como hay que repensar de nuevo las disciplinas de las didácticas específicas, sin perder, por supuesto, el enfoque propio del área, pero eh, introduciendo estos nuevos elementos que van siendo parte de nuestro día a día. Así que bueno, muy bien, profe, gracias. Avanzamos a la segunda. En el Sí. caso de su centro educativo, ¿cuáles fueron las principales limitaciones para implementar el proyecto y cómo fueron superadas? Bueno, las principales limitaciones me parece que por un lado fueron más, en primer lugar, eh, que mencionaba anteriormente, más emocional de alguna manera. ¿Por qué? Porque esto, lo nuevo, al principio generaba como resistencia, lo desconocido generaba como resistencia y también miedo a lo desconocido. Eh, pero bueno, esta limitación me parece que con la formación que se estuvo en el aula virtual de Fe y Alegría, el acompañamiento ahí de Mayra, que venía con otra experiencia en esta área, un poco ayudó a superar estas limitaciones con esta fortaleza que teníamos, en este caso Mayra y otros profesores que ya venían experimentando con lo que es la inteligencia artificial y esta propuesta de Fe y Alegría de la formación en el aula virtual. Después, la otra limitación siempre que tenemos, me parece en particular en el nivel secundario, para implementar este tipo de propuesta es el tiempo. El tiempo siempre es limitado, escaso, sobre todo para el intercambio de experiencia, para el encuentro, para la planificación. Pero bueno, de la institución buscamos generar esos espacios y esos tiempos.
inclusive aprovechar al máximo. Es así que en una oportunidad, un día de lluvia, no hubo alumnos en la institución y bueno, se reunieron los profes con Mayra y un poco liderada la reunión por Mayra y empezó a salir los proyectos. Tal vez ese tiempo que no estábamos teniendo sucedió un día de lluvia cuando ningún alumno pudo concurrir a la escuela y bueno, y a partir de ahí se empezó a dinamizar lo que fue el proyecto de la implementación de inteligencia artificial en el aula. Bueno, mencionaba lo emocional, después el tema del tiempo. Y por último, me parece también que en primera instancia, la otra limitación que teníamos es que nuestros estudiantes venían de un contexto, o vienen, mejor dicho, de un contexto con mucha limitación de acceso a dispositivos, limitación de acceso a lo que es la conectividad y también un poco cambiar este rol de ser netamente consumidores por ahí de alguna cuestión que son resultado de la inteligencia artificial a pasar a ser productores o creadores. Y me refiero netamente a los juegos, por ejemplo. Los juegos por ahí nuestros estudiantes están acostumbrados a consumir, pero no a ver el detrás de escena de cómo se crea esos juegos. Y bueno, y a través de esta experiencia me parece que tuvieron esa oportunidad. Y bueno, y también se pudo superar un poco estas limitaciones más concretas que tienen que ver por ahí con dispositivos, que bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de adquirir algunos dispositivos y también tenemos la posibilidad de contar con buena conectividad acá en el colegio. Buena me refiero a diferencia de unos años atrás que no teníamos prácticamente conectividad porque las empresas distribuidoras de Internet no llegaban al barrio y se accedía a la conectividad a través de datos móviles o de antenas a través de señales de microondas. Entonces hubo un cambio también en la conectividad, en particular en la escuela y en el barrio. Por eso siempre digo que el punto de inflexión para nosotros estuvo en pandemia, porque nos dimos cuenta que la brecha digital en relación a otro contexto era abismal. En pandemia, en nuestro relevamiento, nos damos cuenta que había un dispositivo por cada hogar y que la mayoría de esos dispositivos accedían a Internet a través de datos móviles. Y bueno, hoy, después de 6 años de pandemia, me parece que también esa realidad fue cambiando en el barrio, que nos permite de alguna manera aprovechar desde otro lugar esta propuesta como puede ser lo de la inteligencia artificial. No, muy bien, creo que quedan muy claras esas barreras que usted considera y que de una u otra manera han sido superadas, ¿no? Para efectos de la implementación del proyecto. Ahora vamos con la tercera, profesor. ¿Cómo se abordaron las preocupaciones relacionadas con lo ético, lo pedagógico y lo tecnológico asociado a la inteligencia artificial? Porque claro, la IA nos ofrece un sinfín de herramientas que podemos utilizar para el aula, pero vuelvo a lo que ya decía hace rato, el sentido pedagógico es lo correcto. Primero mirar lo pedagógico, luego mirar la herramienta. Esa es la ruta correcta, ¿no? Para poder implementarla ya de forma adecuada con nuestros chamos. Entonces, ¿cómo se superó eso, ¿no? Lo pedagógico, lo tecnológico y lo ético también, ¿cómo lo abordaron en ese sentido? Yo creo que el punto de reflexión con la comunidad docente estuvo en esta reunión de inicio del ciclo lectivo del 2025, donde justamente se abordó cuestiones éticas del uso de la inteligencia artificial con los docentes. Y eso también un poco trajo claridad y tranquilidad a los docentes para luego entrar en diálogo con los estudiantes. Por supuesto que el uso de la inteligencia artificial sigue resonando todavía en los docentes. Por ahí el uso pedagógico, esta dicotomía que existe, si la inteligencia artificial reemplaza
o no la tarea del docente. De pronto, el docente se encuentran con que en la inteligencia artificial vos le pedís una secuencia de didáctica de determinada actividad y en milésima de segundo podés tener hasta, no sé, 4 o 5 propuestas de diferente enfoque con diferentes resoluciones de casos, con diferentes alternativas de respuesta, con diferentes preguntas. Entonces, el docente se encuentra con esa realidad que lo que le llevaba antes tal vez 3, 4 horas, hoy en milésima de segundo puede tener una propuesta, pero eso no reemplaza a la tarea del docente, porque el que va a llevar a la práctica, va a poner en juego esa propuesta es el docente en contacto con el estudiante, y ahí en el contacto, en el vínculo con los estudiantes, me parece donde se hace la diferencia, y no en el escrito mismo que te puede proporcionar la inteligencia artificial. Y ahí me parece que es clave que cada docente pueda conocer cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades, para aprovechar de la mejor manera todos los recursos que hoy por hoy pueden encontrar o ofrece la inteligencia artificial. Entonces, estamos como en una transición, me parece, hoy en 2026, y me parece que en particular en el Centro Fe y Alegría de Corrientes, donde se va teniendo más certeza sobre el uso de la inteligencia artificial en el campo educativo, y sí en algunos casos también con algunas reservas. Tal vez en otro grupo minoritario, tal vez de docentes, donde todavía falta explorar tal vez o experimentar desde otro lugar lo que es el uso de la inteligencia artificial para potenciar las propuestas que se ponen en juego en el aula. Sí, yo sí creo que, por supuesto, la oportunidad de que su centro haya sido seleccionado, me imagino que fue por una selección, ¿no? Para aplicar el proyecto, pues es el punto de partida para ese tránsito de lo analógico estrictamente quizás, de un enfoque tradicional a un enfoque más tecnológico, ¿no? Más dado a la contextualización del día que vivimos hoy. Entonces, profe, la siguiente Mira, pregunta, dígame. un dato más para terminar esta parte, si me Claro que sí. permitís, Joaquín. Nosotros hace poco, bueno, en un informe que nos pedía Luis, hacía una encuesta en docentes para de alguna manera conocer cuántos docentes hoy en la actualidad está usando inteligencia artificial para sus planificaciones, para su secuencia didáctica, y prácticamente el 95% utiliza inteligencia artificial. Un porcentaje que va más o menos en el 60% utiliza frecuentemente, y otro porcentaje que de ese universo, un 40% que utiliza algunas veces. Solamente de los 35 profesores que nosotros somos acá, una sola persona no utilizaba inteligencia artificial para sus planificaciones. Entonces yo creo que en 2 años cambió abismalmente esta tendencia, que en el 2025 empezábamos el ciclo lectivo con profesores que prácticamente nunca utilizaron inteligencia artificial, y hoy en 2026, a un año exactamente, cuando estamos iniciando el ciclo lectivo, prácticamente el 95% de los profesores utilizan siempre o casi siempre la IA para generar planificaciones o secuencias didácticas. No, claro, es lo correcto. Ya lo hemos referido varias veces en esta sesión. eh, Cómo ayuda y potencia el trabajo del docente la inteligencia artificial. Nosotros aquí realizamos unos recursos didácticos que se llaman Toma Nota y son por área, ¿no? Me corresponde el de geografía. Entonces yo siempre utilizo, por ejemplo, Notebook LM, Copilot, que son mis amigas, y le pido algunas ideas, ¿no? Y yo tomo de allí y redacto lo que tenga que redactar ya desde un punto de vista más humanizado, ¿no? Considerando, por supuesto, que la IA definitivamente tiene una estructura desde el punto de vista lingüístico de redacción, que quien usa la inteligencia artificial se da cuenta si el párrafo es creado desde allí. Pero sí, por supuesto, potencia
ese proceso administrativo de planificación. De hecho, si sabemos utilizar la IA y creamos agentes específicos con Gemini, con Copilot, con Perplexity, por ejemplo, nos pueden ayudar inclusive a corregir exámenes, ¿no? En el caso de quien elabore ese tipo de estrategias de evaluación. Pero bueno, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta que también es fundamental, ¿no? Y va en la línea de la que le he hecho a los otros actores. Desde la gestión institucional, ¿cómo cree que dialoga esta experiencia con la misión y modo de proceder de Fe y Alegría? Creo que este diálogo que se da entre la experiencia, lo que fue el proyecto IAI con la misión, fue de un entendimiento inmediato. ¿Por qué? Porque me parece que el uso de la inteligencia artificial es una herramienta de inclusión y de transformación. Y la misión de Fe y Alegría justamente es transformar la realidad de nuestros estudiantes. Y esta herramienta permite esa transformación que tanto buscamos. Y hoy por hoy manejar cualquier herramienta digital o informática implica reducir esta brecha que nosotros, o Luis hoy hacía referencia, y que también responde a uno de nuestros objetivos estratégicos acá en Argentina, esta educación para el siglo XXI. En esta educación para el siglo XXI, formar a un ciudadano que sea participativo, con pensamiento crítico, con autonomía, implica que necesariamente tenga un manejo de todas estas herramientas que hoy por hoy ofrece la tecnología. Entonces, vuelvo a insistir con este concepto que es una herramienta de inclusión y transformación, el uso de la inteligencia artificial en el siglo XXI. No, muy bien, de verdad muy acertada respuesta, ¿no? Mirando esa filosofía de fe y alegría de la inclusión, creo que lo podemos ver desde allí. Pero también quizás en otros contextos es al revés, ¿no? Hay contextos donde los recursos no son los adecuados como para poder acceder a la inteligencia artificial. Hablo desde la escuela, ¿no? Porque naturalmente la mayoría de nuestros chamos tienen teléfono celular, por ejemplo, y ya simplemente tener un teléfono con conectividad ya podemos acceder a la inteligencia artificial. Bueno, muy bien. Vamos a la última pregunta, profe. ¿Cuál es el Sí. aprendizaje que fue el más importante para los docentes, según su criterio, y para los estudiantes que vivieron la experiencia? Me parece que el aprendizaje más importante, tanto para docentes y para estudiantes, eh, fue que se podía superar este miedo o esta resistencia que por ahí se tenía al uso de la inteligencia artificial, cuando los docentes empezaron a explorar algunas herramientas. Yo creo que empezaron a incorporar nuevos recursos en su bagaje que ya venían desde la experiencia misma, y a potenciar las propuestas. Eh, y para los estudiantes me parece que los aprendizajes que se pudo notar, sobre todo en esta semana de la inteligencia artificial, por un lado, tenía que ver con el pensamiento crítico. Eh, Cómo de alguna manera ellos no recibían, según el relato que hacía, pasivamente toda esta información que le proporcionaba, en este caso, la inteligencia artificial. Me parece que algunos grupos utilizaron, si mal no recuerdo, ChatGPT y otra inteligencia artificial, donde la información que le proporcionaba ellos de alguna manera cuestionaba y volvían a repreguntar hasta obtener lo que estaban buscando. Y me parece que es crucial en esto de lo que es el uso de la inteligencia artificial, el pensamiento crítico. Y después hoy mencionaba también Mayra, que yo lo llamo motivación, cómo de alguna manera
incursionar en esta herramienta motiva o moviliza desde otro lugar a los estudiantes. Y que me parece que tiene que ver con esto, donde ellos descubrieron que al ser meros consumidores pasivos, podían ser creadores activos de esos recursos que ellos accedían a través de su dispositivo. Y me parece que ese fue un descubrimiento extraordinario para los estudiantes, que ellos puedan tomar conciencia y ver que se puede crear también cuando se usa adecuadamente los recursos que te propone las tecnologías. Me parece que también eso fue un aprendizaje que tiene que ver con esto, que motivó mucho a los estudiantes. Y después otras habilidades, por supuesto, que tiene que ver con el trabajo en equipo, autonomía en la resolución de los desafíos, de los problemas que la profesora o los profesores proponían. Eh, y, y bueno, esta cuestión también que en la Semana de Inteligencia Artificial se vio que tiene que ver con una habilidad específica que es el de la comunicación. En el de la comunicación oral se veían los chicos como con mucha pasión podían exponer las producciones que hicieron. Así que rescato como varias habilidades o varias competencias que se pudo desarrollar en el proyecto de inteligencia artificial, sobre todo en los estudiantes. No, yo me imagino que en esa semana de la inteligencia artificial, que entiendo que fue como para la muestra, ¿no? Las evidencias de los productos generados en aula, seguramente el entusiasmo de los chamos fue bastante, ¿no? Porque lo que allí se iba presentando era producto de lo que ellos realizaron en compañía con sus docentes, pero en definitiva productos de ellos. Y creo que vi por allí que hasta desde el punto de vista de la robótica se hicieron algunos avances. Entonces, Ecuador, por ejemplo, fue uno de los que desarrolló estos prototipos con algunos materiales de provecho, ¿no? Y cómo eso también se conecta con la sostenibilidad y con la Agenda 2030. Es decir, creo que ha sido un trabajo bastante importante y que, aunque no está en las preguntas, ¿verdad? Y no lo vamos quizás a profundizar, lo que ya decimos hace rato, cómo eso debe seguir o debe seguir implementándose, ¿no? Dentro del aula. Creo que queda de su parte, profesor, por ser director, quizás velar porque también desde el área específica de las TIC, no recuerdo ahorita cómo se llama específicamente el área que ustedes manejan allá, aquí se llama innovación y tecnología, se siga utilizando la inteligencia artificial para la generación de productos, ¿no? Teniendo como fundamento esta motivación, este entusiasmo de los chamos, creo que sería un enganche importante para que, bueno, vayan a la escuela, ¿no? Y en la escuela produzcan, y la escuela se convierta precisamente en ese semillero de generación de conocimiento. Bueno, no sé, en esta lámina solamente algún espacio de comentarios, algo que quieran comentar de cierre para que nos vayamos despidiendo. Sí, Sí, ay, para, perdón, para perdón. cerrar, comentar, perdón, Mayra, No, para dale, no. comentar justamente que me acordaba cuando hoy dialogábamos en relación a las preguntas. También en otro proyecto que tenía que ver con un proyecto que presentó Mayra con este grupo de estudiantes, se llamaba Pantalla Mental, cómo de alguna manera ellos tomaron conciencia a través de una investigación, a través de encuesta que hicieron, cuánto tiempo ellos pasaban con los dispositivos móviles. Y en esa oportunidad ellos tomaban conciencia que más del 50% de los jóvenes se pasaban más de 8 horas en contacto con los dispositivos. Y cuando empezaban a indagar, generalmente esas 8 horas tenía que ver con el uso de redes sociales o juegos, digamos, y tal vez es canalizar ese tiempo que los chicos tienen con los dispositivos en cambiarlo de este lugar que yo insisto, de meros consumidores,
a productores de contenidos o a que puedan generar otro tipo de contenido y la relación, el vínculo que tienen con el celular sea más activo y no tan pasivo como viene sucediendo en general con los adolescentes, me parece. Sí, yo, en relación a lo que usted va comentando, ¿no? Eh, Usted lo iba refiriendo y yo me recordaba cuando era, yo ahorita no estoy en aula, cuando estaba en aula no estaba la inteligencia artificial, pero sí utilizaba las redes sociales como medio didáctico. Entonces, por ejemplo, un grupo en Facebook yo lo convertía en un museo de aprendizaje. Entonces, cada quien tenía que subir una imagen relacionada con un tema en específico, el resto tenía que comentar la imagen. Entonces, vamos, dentro de esas 8 horas que utilizaban para las redes sociales, dentro de una misma red social iban a cumplir una actividad escolar. Y me dio muy buenos resultados. En aquel momento no sistematizaba nada, así que allá quedó. Este, pero es muy interesante como mirarlo desde allí. Instagram también puede ser un escenario potencial para el aprendizaje. TikTok, Sí, que es ahorita la red social que más utilizan los jóvenes, ¿no? Cómo convertirlo en un laboratorio pedagógico, se podría pensar, ¿no? Y pedirle a la IA que nos ayude con la idea y implementarla desde allí también. Muy bien, gracias, profe. Profesora Mayra, quería comentar algo. Eh, sí, sí, quería comentar, de vez en cuando en Fe de Alegría tenemos diferentes tipos de eventos como actos, como misas, como encuentros en donde uno puede, en mi caso, divagar un poco y observar el paisaje de los alumnos y sin más allá de que nosotros tengamos una imagen de ellos también tienen detrás de esa imagen toda una vida. Y creo que a partir de ahí es donde se generan todas las ideas que me salen por ahí. Vicente se queda como medio congelado cuando le propongo alguna situación, alguna cosa, pero es esta observación que tengo con respecto a no solamente la relación enseñanza-aprendizaje de los alumnos, sino también trascender en su vida, como por ejemplo dos experiencias en particular. Una es Naila, una chica que casi estuvo a punto de perderla porque la madre le había inscrito en otro colegio, ya le había comprado todo el uniforme, todo completito, pero ella se negó totalmente, no quiso saber nada. Justamente fue una de las alumnas que se destacó el año pasado en los dos proyectos que tuvimos con inteligencia artificial y con también el de pantalla mental. Ella estaba muy entusiasmada, como que se bajoneó mucho en el sentido de que no me iban a ver más, pero yo todos los días paso, saludo, pregunto cómo va quinto, necesitan ayuda, fíjense, esta aplicación salió nueva, fíjense si pueden introducirle a los profes o mostrarle que ustedes utilizan esto. Y poderla retener y contener dentro de lo que fue su proceso académico del año pasado. Este año ya particularmente pasó una situación familiar muy fuerte, que fue el fallecimiento del padre, y cuando fue citada para dar la charla hace poquito, yo lamentablemente no pude estar por cuestiones de trabajo, la vi muy entusiasmada, con mucha motivación y que ella pueda sostener este equilibrio y que Fe y Alegría sea parte de ese equilibrio y de esa contención particularmente, eh, como me llenó muchos huecos que dejé el año pasado con respecto a la falta de tiempo y bueno, cuestiones de que por ahí tuve un inconveniente físico y no pude estar para concluir esa semana de inteligencia artificial. Haber charlado con ellos, con ella y con el compañero en esa instancia este año fue como muy satisfactorio porque dije, bueno, se logró en este sentido. Y por otro lado, Dylan, que también fue un alumno que estuvo en uno de los proyectos, porque en el segundo abandonó por cuestiones laborales. Este año, perdón, el año pasado, a fin de año, cuando lo vi en el acto, me dijo, profe, mira que vuelvo a cuarto, pero vuelvo, me dijo.
Y este año volvió, y este año estaba contra entusiasmado. Ella me preguntó, ¿y qué vamos a hacer en la feria de ciencia? ¿Y qué vamos a hacer con los computadores? ¿Qué vamos a hacer? Y ver ese entusiasmo con ellos, no, la verdad que en mi caso a mí me llena muchísimo el alma y tener esta... Me alimenta la vocación más que nada y me alimenta también este sentido de un nuevo, repito, de poder devolver a la educación algo que en algún momento me brindó. Ser parte de esa transición de los alumnos desde, en mi caso, desde cuarto hasta nos volvemos a encontrar en sexto año, pero en otras materias seguimos inculcando también la inteligencia artificial y también la utilización de herramientas TIC, si bien no es el área, eh, de todas formas, yo por mi parte lo dialogo con mis colegas y lo acordamos y lo implementamos. La motivación de eso de poder pasar quinto año y tener otra oportunidad de volvernos a encontrar es motivador. Ahora los chicos que estaban en cuarto el año pasado pasan por quinto y todos los días es, güey, profe, te extrañamos, güey, te tenemos el año que viene y así como que no se quiere terminar esa relación porque se nota el acompañamiento tanto nuestro hacia ellos y de ellos también la respuesta que tiene, no en parte áulica totalmente, sino también en la parte de la vida, porque no solo solamente somos formadores, sino que también acompañamos durante muchos episodios de su trayectoria y me parece que eso tiene muchísimo más valor que todo lo que hacemos día a día. Sí, claro, profe, yo también he sentido esa satisfacción. Eh, Hace rato les dije, yo no estoy en aula de secundaria ahorita, pero sí a nivel universitario y también me encuentro con participantes que nos van haciendo como esas referencias, ¿no? Hace como una semana una participante me escribió que si tenía una herramienta de inteligencia artificial para traducción y tal. Yo más allá de ofrecerle Google Traductor, le ofrecí una que conozco. Entonces ella me decía, profe, usted es una biblioteca ambulante de inteligencia artificial, algo así me decía. Entonces, claro, esos son comentarios como muy básicos, pero que nos hacen, bueno, a mí también me llenan el alma, me hacen sentir, bueno, que el trabajo lo voy haciendo bien y eso se refleja, por supuesto, en los estudiantes, ¿no? Este, y creo, en relación a lo que también comentaba, creo que el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología en general no debe circunscribirse a un área, debe ser transversal. Es como la educación ambiental y la educación desde el enfoque ecológico. No debe ser algo que se ve en biología o en geografía, sino que debe ser algo que transversalice el resto de las áreas, desde inclusive la historia, ¿no? Este, entonces, bien, creo que ha sido bastante gratificante este encuentro. Yo les dejo como esa diapositiva final donde está nuestro logo institucional como Centro de Formación e Investigación. Estamos a la orden por acá en Venezuela. Valga la cuña, ¿verdad? Pero nuestras redes @CFIPJ y por allí nos pueden seguir y están bueno, al tanto de lo que también hacemos. Ofrecemos precisamente, ya ustedes algunos lo decían, ¿no? Como los docentes también necesitan como una formación específica en inteligencia artificial específicas. Entonces nosotros ofrecemos desde acá unos foro chat por WhatsApp, formaciones por WhatsApp, donde abordamos precisamente algunas inteligencias como en específico. Por allí viene un foro chat que va a estar liderizado por mi persona sobre la creación de asistentes virtuales con Gemini. Entonces, bueno, sería interesante que quizás sus docentes se vayan sumando a esas plataformas que en definitiva son gratuitas, ¿verdad? Y que nos ayudan en nuestra formación. Y repito, valga la cuña, pero en relación al contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, nosotros en Fe y Alegría Venezuela, nuestro lema es cuidemos la casa común. Por allí estamos, ¿no? En esa línea de la sostenibilidad. Y agradecido por el espacio, por el tiempo. De verdad que muy gratificante. Me llevo también una sensación muy bonita de parte de Argentina en relación a la implementación de la inteligencia artificial. Bueno, los tengo agregados en mi WhatsApp. Cualquier cosa que vaya surgiendo en la sistematización, me voy a sentir en la confianza, ¿verdad?, de poder escribirles y poderles solicitar algún otro elemento, ¿no? Que no les quite mucho tiempo, por supuesto. Pero nada, muchas gracias por su asistencia. Dios me les bendiga grandemente y estamos en contacto. No, por favor, muchísimas gracias a usted.
Con todo gusto. Gracias a profe. vos, Todo bien. Ramón. Un abrazo Con desde todo acá, gusto. Argentina. Hasta luego.